¿Qué tal? Gusto en saludarles a todos aquellos que tienen mucho interés en aprender circuitos eléctricos de una manera muy fácil e intuitiva y entretenida. El día de hoy vamos a aprender a utilizar el divisor de corriente, una fórmula muy sencilla que nos permite calcular la corriente en cualquier rama dispuesta en paralelo sin necesidad de calcular voltajes u cualquier otra cosa. Bienvenidos a tu canal. Hablemos de los divisores de corriente, necesariamente para circuitos en paralelo y ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿qué será la regla del divisor de corriente? Entre las resistencias en paralelo, la corriente total se divide en corrientes con valores que son inversamente proporcionales a los valores de las resistencias. Lo que nos están diciendo en una sola fórmula es esto. La corriente en cualquier rama del paralelo la puedes determinar con esta fórmula. No olvides que la corriente total se divide en corrientes entre las resistencias en paralelo. Vemos que todas estas están en paralelo porque comparten dos nodos en común. Mira, el nodo A o el nodo de abajo B. Si viene por aquí una corriente total, esa corriente total en el mismo nodo A, un cacho se va a venir para acá, otro cacho se va a venir para acá, otro cacho se va a venir para acá, y así sucesivamente hasta la última resistencia. Todas estas corrientes que están derivadas del nodo A, pasan por R1, R2, R3 hasta Rn, se juntan en el nodo B y por ley de corrientes de Kirchhoff. Todas las corrientes que entran a un nodo son iguales a las que salen del mismo. Pues si todas estas están entrando al nodo B, pues la única que sale es esta, ¿no? Y otra cosa. Aquí me están representando una fuente que se llama BS, voltaje source o voltaje de la fuente. Me están diciendo, en la terminal A y B hay un voltaje. Posiblemente esta rama es una rama de algún circuito más complejo y lo han separado y me han dicho, bueno, el voltaje entre A y B es este. En circuitos en paralelo el voltaje es el mismo. Por lo tanto, no olviden eso nunca. El voltaje en cualquier resistencia, elige la que quieras, es el mismo que BS o en las mismas terminales A y B, pero no así para la corriente. Nuevamente te repito la regla. La corriente en una rama en serie sí es la misma, pero hay caídas de voltaje. Bueno, pues en circuitos en paralelo ocurre lo contrario, ¿no? El voltaje en las terminales en paralelo siempre va a ser el mismo, pero no la corriente. Para eso vamos a aprender hoy el divisor de corriente. Te voy a enseñar nada más cómo sale esta fórmula que te acabo de presentar, porque no es mágica, no es una receta de cocina. Tú recuerdas la ley de Ohm, corriente es directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. Esto sería la corriente en cualquier resistencia. Como me están diciendo que el voltaje en R1 es el mismo que en R2, que en R3 y que en Rn y que la terminal AB, bueno, pues entonces el voltaje sería el voltaje BS, el de la fuente, sobre la resistencia en cualquier rama que tú te agarres. Esta sería la fórmula generalizada para determinar esta corriente, o esta corriente, o esta corriente, o esta corriente. Por otro lado, nosotros conocemos que la ley de Ohm, en este circuito que estamos viendo aquí, que están todas en paralelo, tendríamos que obtener una RT para poder determinar y decir la corriente total la despejaría y listo, ¿no? O sea, podríamos tener esta fórmula, ¿no? Sería el voltaje de la fuente, la corriente total de este circuito que no conozco, por la resistencia total, que sí puedo conocer porque si hago todas estas en paralelo ya puedo obtener una resistencia total. Por lo tanto, pues esta fórmula tiene sentido, ¿no? Bueno, pues ahí tienes ya a la regla del divisor de corriente. Si sustituyes 2 en 1, vas a tener la fórmula del divisor de corriente que te permite calcular la corriente en cada una de estas ramas sin necesidad de hacer un circuito reducido equivalente. Ve, aquí no aparece el voltaje de la fuente. Entonces, si tú conoces la corriente total, o si te dan la corriente total, o si aquí te pusieron una fuente de corriente, bueno, pues conocerás este dato. Esta RT, pues la conoces porque todas están en paralelo, entonces haces la fórmula del paralelo y obtienes esta magnitud. Y RI, pues va a ser la rama en donde quieres calcular la corriente. La regla del divisor de corriente permite determinar la corriente en cualquier resistencia en paralelo de un solo paso, de jalón, sin necesidad de calcular voltaje, es lo que te acabo de decir. Ahora, quiero que observes la similitud que hay, el divisor de voltajes y el divisor de corrientes. Cómo se parecen. No los vayas a confundir, por favor. Y son para propósitos distintos. Uno aplica para circuitos en paralelo y el otro para circuitos en serie. Determina la dirección y la corriente que circula por cada resistencia. Mira, te pusieron una fuente de corriente y entonces pues aplicas la regla del divisor de corriente y se acabó. Y luego con ello aplicas o compruebas tu resultado al que hayas llegado la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, si por aquí vienen 10 miliamperes y llegan a este nodo, pero se distribuyen en uno para arriba, en otro para arriba y en otro para arriba, ahora, ¿qué magnitudes tienen estas tres corrientes? Calcúlalas mediante la regla del divisor. Y luego comprueba, a ver, si esas tres corrientes llegan aquí arriba, ¿qué resultado me debe de dar? La suma de estas tres, 10 miliamperes. Bueno, para resolver este problema, primero recuerda la regla del divisor de corrientes que nos permite calcular la corriente en cada una de las ramas. Como esas tres ramas están en paralelo y no hay ninguna otra resistencia o rama combinada, podemos obtener la resistencia total de esas tres ramas. Recuerda que en las resistencias en paralelo es la suma de los inversos de cada resistencia. En este caso nos da 110.54 ohms, dato que vamos a sustituir en la regla del divisor de corriente. Entonces, para la rama 1, le hemos llamado corriente I1, tú la puedes llamar como quieras, pero le hemos llamado así pues debido a que ahí está la resistencia R1. La resistencia total, 110.54 ohms, entre la resistencia de la rama 1, 220 ohms, por la corriente que entra al nodo inferior de las tres ramas en paralelo. Esto me resulta en 5.025 miliamperes. De manera análoga, lo hacemos para la corriente de la rama 2, que es la resistencia total, 110.54 ohms, entre la resistencia de la rama 2, 330 ohms, por, nuevamente, repito y reitero,
la corriente total que entra al nodo inferior de las tres ramas en paralelo con las que estamos trabajando. Esto me da 3.35 miliamperes. Y finalmente la corriente 3, que es la resistencia total, 110.54 ohms, entre la resistencia de la rama 3, que son 680 ohms, por, permíteme repetirlo de esta manera, la corriente total que entra al nodo inferior de las tres ramas en paralelo con las que estamos trabajando. Y esto me da 1.62 miliamperes. Ahora vamos a comprobar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que estas tres corrientes que están entrando al nodo superior, sumadas me deben de dar la corriente que sale de ese mismo nodo, que en este caso serían los 10 miliamperes de la fuente. Vamos a ver, 5.025 miliamperes más 3.35 miliamperes más 1.62 miliamperes, en un total de 9.995 miliamperes, prácticamente los 10 miliamperes. Así que queda comprobada la ley de corrientes de Kirchhoff. Este mismo esquema de circuito lo simulamos en Multisim, poniendo las tres resistencias de las mismas magnitudes que nos dieron en el problema, la fuente de corriente de 10 miliamperes apuntando en dirección hacia abajo, hemos conectado un amperímetro en cada rama y observamos que los amperímetros nos dan las mismas lecturas que nosotros calculamos analíticamente. Conectamos un cuarto amperímetro para medir la corriente total del circuito, que en este caso vemos que en efecto nos da los 10 miliamperes. Finalmente, un dato curioso, observa la polaridad de los amperímetros. El positivo está en la parte inferior y el negativo está en la parte superior. Y esto es porque la dirección de la corriente fluye en ese sentido, de abajo hacia arriba. Y recuerda que siempre va a ser positivo por donde entra, negativo por donde sale. De manera análoga, el amperímetro que mide la corriente total, de igual manera, como la corriente fluye en este sentido, el positivo va por donde entra la corriente y el negativo del otro lado. Vas a hacer está padrísimo. Determina el valor de R1. Mira, te dan dos terminales y solamente tienes dos resistencias ahí. Te están diciendo, mira, por aquí entran 25 amperes, mismos que sale por acá abajo. Te están pidiendo la magnitud de R1. Pero atención, tienes un dato importante. La corriente que pasa por R1 ya la conocerías. Y en circuitos en paralelo el voltaje es el mismo. Así que si calculas el voltaje en un lado, en el otro lado va a ser el mismo y pues ya acabaste. Este está bonito, pero necesito que lo hagas. Y este otro. Determina la dirección también y la corriente que circula en cada una de estas resistencias. Es muy parecido al primero. Muy bien. Bueno, esto que acabamos de ver solamente aplica para ramas dispuestas en paralelo. Puedes tener circuitos más grandes donde hay ramas dispuestas en serie y paralelo, pero si tu interés es conocer la corriente en una de esas determinadas ramas que están dispuestas solo en paralelo, la regla del divisor de corriente aplica. No te pierdas de los siguientes videos donde hablamos del método de los nodos. Hasta pronto.